¿Qué tal, videovidentes? Bueno, aquí vamos a hacer una chapuza con una dicroica para que aprovecharla y que siga funcionando. Esta era una dicroica Silverline de 12 volt, la cual era dimerizable. Dejó de funcionar, yo me di a la tarea de desensamblarla. Este era su driver. En realidad el LED funciona a 9 volt, no a 12, y este driver, bueno, convertía la entrada en 12 volt de corriente continua o directa y lo transformaba en 9 volt, además permitía ser dimerizada. Evidentemente es todo de montaje superficial, el capacitor está bien, es lo único que pude revisar, y después, bueno, los demás componentes lamentablemente escapan ya a mi capacidad tecnológica, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió, obviamente que aquí la desarmamos, ¿sí? Medí el LED está en buen estado, vuelvo a repetir, en realidad de 9 volt, y bueno, aquí está donde estaba el driver. El driver venía, digamos, completamente oculto, con una capa de una silicona o un pegamento muy parecido al pegamento acrílico, pero digamos, con un poco de paciencia lo pude sacar. Quedó esto limpio. ¿Cuál es mi idea? Bueno, mi idea es directamente, como sé que el LED es de 9 volt y yo la quiero alimentar a 12, es colocar una pequeña resistencia, ¿sí? Que según mis cálculos es de 150 ohms, para poderla alimentar con 12 volt y que siga alumbrando por un tiempo, hasta que el LED, bueno, ya no funcione. Obviamente que no es la mejor solución, pero bueno, es la que yo puedo tener a mi alcance. ¿Cómo hice yo para saber, bueno, que el LED funcionaba? Sencillamente con el tester es muy fácil. Uno mide y sabe si el LED está en buen estado o no. El LED obviamente que no llegaba a prender en la posición del tester de testeo de LED, porque 9 volt, digamos, es demasiado pero sí indicaba que estaba en buen estado. Si ustedes son mis seguidores, en mi canal hay un video en el cual yo construí este artefacto, que es muy sencillo, ¿sí? Que es justamente a los fines de saber qué voltaje tiene un LED. O sea, no es que tienes lo correcto, es decir, el voltaje a la cual debe ser alimentado un LED, ¿sí? Entonces, bueno, lo único que requiere es una resistencia de 1K, se alimenta con 12 volt por este extremo, aquí en los otros dos extremos obviamente que tienen polaridad, ¿no? La resistencia está en el positivo. En el otro extremo de la salida tenemos, con lo cual podemos alimentar aún sin saber de qué voltaje es el LED, sin riesgo a quemarlo. Y aquí también se colocan las puntas del tester. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente, si yo coloco las puntas del tester sin el LED, aquí va a ver 12 volt. En el momento que yo conecto el LED aquí, manteniendo las puntas del tester, va a haber una caída de voltaje. Y lo que voy a leer en la pantalla del tester es el voltaje con el cual se debe alimentar el LED. ¿Sí? Bueno, hay un video especial mucho mejor explicado. Esto es sencillamente para que sepan cómo hice yo para saber que, si bien esta era una dicroica de 12 volt y se alimentaba con 12 volt, el LED no recibía 12 volt, recibía 9. Y si yo le doy 12 volt directamente, lo voy a quemar, obviamente, o va a tener una vida útil muy cortita. Así que bueno, lo que hice fue sencillamente calcular para alimentarlo con 12 volt y digamos que reciba 9, la resistencia. Según mis cálculos fue de 150 ohms, ya está colocada, ¿sí? Por supuesto que siempre se coloca sobre el positivo, aquí hay polaridad, y aquí tenemos el negativo. Entonces, ahora yo aquí tengo una batería de 12 volt, ¿sí? En el cual he conectado, ¿sí? Un cable negro que es el negativo, ¿sí? Ahí la estamos conectando, y al positivo, a la resistencia, por supuesto, que está en el positivo, ahí tenemos la dicroica funcionando a 12 volt. Obviamente que no va a ser eterna ni mucho menos, durará un tiempo, pero bueno, le sacaré unas cuantas horas más, ¿sí? Ahora voy a desconectar.
unas cuantas horas más de vida. Vuelvo a decir que no es lo más eficiente esto que hice, de colocar una resistencia, pero bueno, lo ideal hubiera sido reparar, obviamente, el driver. De todos modos, aunque fuera capaz yo de detectar cuál de estos 4 componentes es el que está en mal estado, obviamente está descartada, el capacitor está bien, eso sí lo pude medir, es de conseguir digamos, para sustituir, ¿no?, lo que esté en mal estado. Y además el costo también, así que realmente no digo que sea imposible, pero escapa a mí. Así que bueno, ahora volveré a armarla. No sé si le voy a poner pines o no, pero sí le voy a poner es con tornillos esto, así que le voy a poner esta parte para que sea más fácil de montar y la utilizaré por el tiempo que dure. Por lo menos el LED estaba en buen estado, así que me dio mucha lástima descartar, ¿no?, esta lamparita. Así que bueno, espero que sea de su interés o que los haya entretenido al menos. Nos estaremos viendo en el próximo. Saludos.